En esta sala ya se encuentra con nosotros, también desde la Argentina, Diego Gonzalo Cejas, historiador también, por supuesto, y nos va a cambiar un poquito el tema. Vamos a salir del oro y de todo lo que es el espacio misional a otro espacio que nos transporta el arte, a otro espacio que nos permite entrar en ese mundo también en la categoría de lo que pudo ser esa riqueza que también muchas veces no lo terminamos de descubrir dentro de las misiones jesuíticas, que es justamente esa riqueza espiritual o ese bagaje de nuestra cultura guaraní indígena que pudo ser rescatada al interior de todos esos 150 o 200 años. Doctor Diego, dejo el micrófono para que nos pueda hablar sobre las trompas guaraníes de San Martín. Bienvenido, muchas gracias. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Agradezco la atenta invitación de la Fundación Tierra Sin Mal para que pueda exponer este tema que creo va a interesarles, porque revela un pequeño tesoro de la educación musical de los jesuitas que luego fue empeñada en la guerra que asoló nuestro territorio, esa guerra por la independencia que entre 1810 y 1824 nos emancipó de los españoles. Voy a revelarles dos cosas durante estos breves minutos que compartiremos juntos. Cuando José de San Martín, que se había educado, que había nacido en una reducción jesuita allí en Yapeyú, llegó al Río de la Plata en 1812 para poner su espada al servicio de la emancipación americana, vino con ideas innovadoras de la guerra en Europa. Él había luchado contra Napoleón y entonces estaba al tanto de todas las innovaciones tácticas del momento. Y necesitó trompetas montados con los que poder ordenar en velocidad. A ver si despierto la inquietud de ustedes. Una tropa de caballería que avanza al galope, recorre 300 metros por minuto y a esa masa de jinetes hay que direccionarlas, hacerlas girar a la derecha, hacerlas girar a la izquierda, detenerlas, convertirlas en columnas, convertirlas en líneas, en un rombo, detenerlas. Y eso gritado a viva voz, alto, a la derecha, a la izquierda, no se oye. Entonces se necesitaban trompetas que transmitiesen las órdenes de los jefes militares. Y San Martín no los halló en el Río de la Plata y pronto reparó en la esmerada educación musical de los jesuitas, en especial de Yapeyú, para ir a buscar sus trompetas, que fueron los primeros trompetas del regimiento de granaderos a caballo. El regimiento más noblemente formado, más moderno de la guerra por la independencia en Argentina. Todo esto lo digo para la gran cantidad de extranjeros que están en nuestro país. El orgullo del Río de la Plata, ese regimiento de granaderos a caballo, tenía músicos jesuitas. Y aquí leo el texto porque está rico en muchísimas descripciones del padre Sepp y otros cronistas. Va el texto entonces y comparto pantalla con ustedes con algunas imágenes. Si me habilitan, por favor, a compartir las pantallas. Ahí está correcto. Muy bien. Comparto pantalla aquí con ustedes. ¿Pueden verlo? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, fíjense esta primera proyección es el monumento, el Cerro de la Gloria que Mendoza y el país levantaron en esta provincia argentina donde se amalgamó el ejército de los Andes, y allí vemos una carga en velocidad. Esta estatua, este bronce tiene una velocidad tremenda, esos 300 metros por minuto que recorría el regimiento de granaderos a caballo. Allí vemos a nuestros granaderos, uno con tercerola, arma cuyo empleo vamos a describir en esta exposición, otro granadero armado con lanza,
y un granadero que está dando velocidad, que está transmitiendo las órdenes del comandante con la trompeta que ustedes ven allí. Y todas esas trompetas fueron guaraníes y resultaron de la esmerada educación de los jesuitas. Digo aquí, en la guerra por la independencia, los granaderos a caballo poseyeron 19 trompetas empeñados para agilizar las comunicaciones. Quiero que sepan la importancia del trompeta montado. Es como tener una radio en un tanque, en un vehículo de combate, para direccionar al resto de los vehículos de combate. La conducción en la guerra a caballo asignó una especial importancia a los toques militares, los que vamos a oír en la exposición de hoy, y estos constituyeron un componente fundamental de esa táctica moderna con la que San Martín innovó en el Río de la Plata. ¿Para qué? Para manejar las tropas sobre el campo de batalla y maniobrar sin confusión. Todos estos guaraníes, educados en las reducciones, fueron músicos de órdenes, debidamente instruidos, y contribuyeron al despliegue, a la dirección y a la coordinación de los escuadrones empeñados en combate. El rápido pasaje de la paz al pie de guerra de este regimiento de granaderos se debió al reclutamiento de músicos formados en los pueblos guaraníticos. Los jesuitas habían otorgado una gran importancia a la educación musical en la formación espiritual de los naturales y crearon conjuntos instrumentales que pronto vamos a oír. Lo formaron en las principales reducciones y pueblos, como el de Yapeyú especialmente. Y al ser convocados por San Martín, los naturales, formados en esa afortunada pero temporal experiencia, fueron los primeros en completar las vacantes de músicos del regimiento de granaderos a caballo. Pasamos a la siguiente placa. Los constantes peligros, ¿por qué tenían organización militar y musical los jesuitas? Se habrá dicho muchísimo en este congreso. Por los constantes peligros a que estaban expuestas las reducciones guaraníticas, por los ataques de los indios no reducidos y de los bandeirantes, que indujo a los padres jesuitas a organizarlos militarmente para la defensa de las reducciones. Y ello representó una valla casi insalvable a la avidez de los portugueses y al robo de los salteadores. Quiero que ahora prestemos atención a la organización militar que tenían los jesuitas. Esta organización militar fue vigente hasta la expulsión de la orden en 1768 y fue descrita por el padre José Cardiel, jesuita, a quien el decreto de Carlos III encontró en Concepción. Y él dijo: en cada pueblo hay 8 compañías de soldados, hay 4 compañías de caballería y 4 de infantería, con los cabos e insignias correspondientes. Capitanes, tenientes, alfereces y sargentos, 8 de cada oficio con sus insignias, 8 banderas de seda con las armas del rey. Atento, 8 cajas, es decir, 8 tambores y pífanos, y 2 clarines de guerra, además de lo que suele haber de música eclesiástica, y todo con un maestre de campo y un sargento mayor. He aquí la descripción de la organización militar jesuita. Quiero que sepan que Buenos Aires, capital del virreinato, aprovechó esa aptitud para la guerra y en 1801 creó un cuerpo de caballería de indios guaraníes de Buenos Aires, constituido por 6 compañías, cada una con un capitán, un teniente, un alférez, 2 sargentos, 3 cabos y 45 soldados, en total 300 hombres de tropa. Estos hombres poseían un tambor en la plana mayor y otros 6 tambores distribuidos en las compañías. Bueno, quiero que ahora veamos la esmerada educación musical que habían tenido los jesuitas. Va a ser motivo de otras conversaciones durante la mañana de hoy. La labor musical de los jesuitas fue estudiada por José Torres Rebelio y los sacerdotes de la Compañía de Jesús, Pedro Grenón y Guillermo Furlong. Es que la llegada de los primeros misioneros expertos en el arte musical convirtió las reducciones en un foco de irradiación musical que aprovechó la disposición natural de los guaraníes. Sobre todo, lo típico en su carácter es la música, dice Sepp. No hay instrumento, cualquiera que sea, que no aprenden a tocar en breve tiempo, y lo hacen con tal delicadeza que aún en los maestros más hábiles readmiraría. El padre Antonio Sepp
designado párroco de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, que contaba con 2.500 habitantes, se preocupó en formar músicos, apuntando que no hay nada más que aprecien los indios que la música. En tal sentido, sus desvelos en los siguientes años fue enseñar música. Entre otros trabajos, no fue el menor instruir en todo género de música a los indios de varias reducciones, que los padres misioneros de todas partes me enviaban, dice Sepp. A estos enseñé a tocar órgano y cítara, y a otros trompetas y flauta. Quiero que vean en esta escena un tambor de las reducciones guaraníticas, un oboe, una chirimía, que fue torneada en los talleres jesuíticos, una trompa. En particular, estos dos instrumentos de madera y de cuero, los atesoramos en la sala de bandas militares del Museo del Ejército. Nos los prestó el complejo museográfico Udaondo, instrumentos construidos en las reducciones guaraníticas. Dice Sepp, en este año de 1692 he formado a los siguientes futuros maestros de música: 6 trompetas, 30 tocadoras de chirimías, aquí vemos una con un sonido muy similar al oboe, 28 de corneta y 10 de fagotes. Estos lograron buena fama y hasta dieron conciertos en Buenos Aires en 1730 y para la coronación de Fernando VI en 1746. A Sepp le correspondió el mérito de haber introducido los trompetas y cornetas en la reducción de Yapeyú. Son los trompetas y cornetas que oyó San Martín y que luego fue a buscar en 1812. En el inventario de bienes que el padre Mascaró hizo en Yapeyú en 1768, tras la expulsión, entre los bienes y las cosas que hay en este pueblo, dijo, se detallan numerosos instrumentos de viento. Ellos sirvieron para continuar la educación de la música. En tal sentido escribió el padre Jaime Oliver en 1775. Todos los pueblos tienen su música, es decir, su banda, su conjunto instrumental. Una música completa, como de 30 músicos, aplicándolos desde su más tierna edad a la escuela de música, cuyos maestros trabajan con gran tesón y cuidado. Quiero hacerles oír ahora cómo sonaba uno de aquellos conjuntos musicales para marcar el compás de los soldados que hacían sus evoluciones en línea. Va una composición marcial de aquellos tiempos, la entrada del reino. Apenas un esbozo de la música de aquellas reducciones. Quiero contarles ahora cómo pronto San Martín los incorporó al regimiento de granaderos a caballo. Conocedor de la organización militar de los pueblos guaraníticos y la natural predisposición de los indios para la guerra y la música, San Martín solicitó autorización para reclutarlos. Por decreto del 19 de marzo de 1812, 3 días después de la creación del regimiento de granaderos a caballo, se extendieron instrucciones a los corregidores, cabildos y mayordomos para facilitar y cooperar con el reclutamiento militar. Por nota de agosto de ese año, el gobierno comunicó al subdelegado de Candelaria que comisionaría a Francisco Doblas para que trajera 300 jóvenes naturales de talla y robustez.
con destino a la nueva unidad, bajo el mando del teniente coronel de José de San Martín, entre comillas, oriundo de aquel territorio. Atento aquí, por favor. Para empuñar las armas de pelea, los sables, las lanzas, las tercerolas, llegaron un centenar de guaraníes conducidos por sus capitanes. Y Isabelino, quiero que me corrijas la pronunciación, Matías Abucú, Miguel Avillú, Andrés Guayaré, Juan de Dios Abayá. 70 de ellos fueron incorporados de inmediato a los escuadrones y el resto como auxiliares. Santiago Guaychá, Sillá, Pindó, Ibarapá, Ibayú, Emboatí, Pachoá, Periberá, Areguatí, Cumandiyú, Uré, Cuzú, Monduré, Tamaí, Tabaré, Nambú, Emborecó, Cailuc, Cuibaré, Baibé y Rabié fueron los nombres de algunos de esos primeros guaraníes que tomaron su lugar en el regimiento de granaderos a caballo. Y empuñaron, atento aquí mi orgullo como maestro de banda para decirlo, que los primeros instrumentos de órdenes de ese regimiento de granaderos los empuñaron naturales de las misiones, como Lorenzo Ñapureí, Miguel Chepollá, trompa legendario de granaderos, Diego Marungá, Juan Guachunchú, Mariano Ariaré, Juan Avestí e Ignacio Argüí, herederos todos de esa tradición jesuita de educación musical. Quiero que sepan que el regimiento de granaderos a caballo enseguida se ajustó por el reglamento para el ejercicio y maniobras de la caballería, hispano por supuesto, y los trompetas guaraníes aprendieron los toques que prevenían los cambios de formación y los aires de marcha textual a trompa tañida. Ya vamos a oírla. Estos toques tenían por objeto indicar la iniciación de los movimientos o los servicios con mensajes audibles, claros y de pronta comprensión, pues eran composiciones simples, pegadizas, de fácil retención en la memoria y sencilla ejecución, teniéndose en cuenta que van montados y la circunstancia de su empleo, muchas veces en combate. Estas señales sonoras se basaron en un ritmo apropiado a la acción que ordenaban. Así la carga o la retirada se basaban en ritmos vivaces. Vaya pronto para ustedes una carga. Este es el toque de carga y acompaña con su ritmo la acción que se indica. Isabelino, dame un ok de que esto se está oyendo bien. Totalmente, clarísimo. Muy bien. Entonces, la caballería requirió estos trompetas para permitir una oportuna transmisión de órdenes. Los toques de guerra, pocos, no más de 10 eran los que podían retener los soldados granaderos. Eran breves, precisos y perfectamente conocidos por los oficiales y la tropa, a quienes se acostumbró a maniobrar sin órdenes a viva voz, todo con toque de trompeta. Los guaraníes fueron debidamente instruidos en esos toques y capacitados para la audición y recepción de las órdenes de transmisión sonora, y asimismo para reconocer los toques del enemigo, pues en pleno combate una equivocada orientación de las órdenes podía tener los efectos más perjudiciales. Vamos con las órdenes en velocidad. Para enseñar esa táctica en velocidad, San Martín mismo enseñó que una estricta combinación de señas de sable y toques militares empujaría a los escuadrones a la carga o los detendría en breves instantes. San Martín asombró a los paisanos hablándoles de velocidad. Un jinete a la carga recorría 150, 160 pasos en 20 segundos y al ejecutar una carga comenzaría su movimiento a los 300 metros. Instruyó que verían un sable indicando la dirección y el clarín daría su toque de marcha, que sonaba de este modo. El toque de marcha va aquí. Se indica la dirección. Y aquí toman el ritmo de paso los jinetes, hábilmente impuestos
por los toques de trompeta y por los timbales, porque si los soldados necesitaban un tambor para mover su músculo cardíaco, este era insuficiente para mover el músculo cardíaco de los animales. Se necesitaban timbales, que están sonando aquí. En fin, los granaderos hicieron doctrina que al cargar a la infantería, es decir, a los hombres a pie, diesen grandes voces y ejecutasen los clarines, no solo para animar a los caballos, sino también con el fin de aterrar al enemigo y aturdir a su tropa. Este cuerpo de granaderos a caballo realmente decidió toda acción en la que intervinieron por el efecto psicológico que provocaban con sus gritos, con sus alaridos, con los daños infrecuentes que provocaban, degüellos, seccionamiento de miembros, y movido por esta música. Vencido el enemigo, se oía la llamada a los efectos de reunirse mientras se enviaban otros escuadrones en persecución. Vamos a oír el toque de llamada. Imaginémoslo tocados por estos trompas guaraníes que habían aprendido con Cep y sus discípulos. Dice aquí, Manuel Belgrano, jefe del Ejército del Norte, se asombra diciendo a San Martín, tal era la novedad de la ejecución de toques en el Río de la Plata y el operar al son de instrumentos de música para las maniobras, que Belgrano le escribe a San Martín: sus granaderos se han portado excepcionalmente, conservando su lugar con toda formación y a son de clarín, siendo la admiración del Ejército del Norte. Quiero que sepan que en la lista de revista de octubre de 1812, es decir, 6 meses después de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, hay 7 plazas de trompeta. Y algunos de esos reclutas eran José Félix Bogado, que también era paraguayo, y ya lo voy a referir especialmente. El año siguiente, en 1814, hay otros músicos guaraníes en las listas de revista, como Diego Marungá, Mariano Ariaré y Miguel Chepollá. Ellos están en el Ejército del Norte. Pero no solo San Martín, fíjense su genio militar, que no solo está en la procura del personal que ejecutase los instrumentos, porque no podíamos pedirlos, no habían llegado al Río de la Plata trompas de la península, porque estaban empeñados en una guerra contra Napoleón y luego también contra los insurgentes del Río de la Plata. Entonces, no teníamos ni maestros de trompa hispanos en el Río de la Plata. San Martín recurrió directamente a lo que había oído en Yapeyú y de allí tuvo sus primeros maestros que forman a estos 19 trompetas del Regimiento de Granaderos a Caballo. No solo procuró los maestros, sino también gran empresa fue procurar los clarines. Dice San Martín textualmente: es indispensable se tengan los clarines precisos. Sin estos no se uniforman los movimientos, ni se puede obrar mancomunadamente. Asimismo, les procuró buena remuneración. San Martín es el que asegura la disciplina del ejército mediante una reciprocidad, el pago regular a los integrantes del ejército, no solo el reclutamiento compulsivo, sino la paga regular. Y a los trompetas le dio el rango de sargento primero, pues debe ser, entre comillas, reputado como el tambor mayor en la infantería. También hay muchos gastos de los libros de comisario del Regimiento de Granaderos, hay muchos gastos que están empeñados con darle música a los granaderos, música para las órdenes. Dice textualmente que la unidad gastó en 1812
4 boquillas para clarines, 6 pesos. Compostura de 4 clarines, 7 pesos. Gratificación al maestro de trompas, 16 pesos. Y 3 clarines comprados, 16 pesos. En octubre de 1815, un director supremo, Álvarez Tomás, encausó esa compra de clarines para San Martín y le escribe al jefe del ejército de los Andes: los clarines para los granaderos están encargados, la dificultad será encontrarlos. Los fueron a buscar a Río de Janeiro, una gran ciudad donde poder comprar clarines. Al año siguiente, es decir, 1816, ya plena definición del ejército de los Andes, las gestiones continuaron ante el directorio y el Cabildo de Mendoza también para la adquisición de esos anhelados clarines. Señaló que solo se poseían 3 y se hizo notar su carencia en los demás cuerpos montados en la provincia. Dice San Martín nuevamente: el clarín es un instrumento tan preciso para la caballería que su falta es solo comparable a la falta del tambor en la infantería. Eso le dice a Juan Martín de Pueyrredón. Y solicitó prisa en la obtención, dése prisa en obtenerlos. Y entonces, él mismo dice: no pudiéndose construir este instrumento entre nosotros, es necesario que nos los provea el extranjero. En 1816, Pueyrredón corresponde la solicitud de San Martín y le contesta: por el correo le mandé en un cajoncito los únicos 2 clarines que he encontrado. Y dice asimismo: nos reímos muchísimo con nuestra nueva fábrica de clarines de hojalata. Y fíjense ustedes la desesperación de Juan Martín de Pueyrredón de intentar la construcción de clarines de hojalata cuando estos debían de ser de bronce, etcétera, etcétera. En fin, quiero que ustedes conozcan que entre los trompetas más destacados que tuvo el regimiento de granaderos a caballo en sus tiempos heroicos, puede recordarse a José, y seguimos aquí. Aquí quiero que vean el trompeta en este cuadro. Va el jefe de granaderos o el jefe de escuadrón adelante, va con un caballo diferente, vamos atrás, va con un caballo diferente al resto de la tropa para que sea fácilmente visto por todos sus subalternos. Y el trompeta también va en un caballo diferente. Aquí va el trompeta empuñando su instrumento. El oficial con su sable está transmitiendo las órdenes y el trompeta con su sonido las está rubricando. Todos estos trompetas del regimiento de granaderos a caballo, para orgullo nuestro y dicho hasta la insistencia, fueron trompetas guaraníes. Y entre los trompetas más destacados que tuvo este regimiento de granaderos a caballo en sus tiempos heroicos, puede recordarse a Félix Bogado y a Miguel Chepollá. Félix Bogado nació en los pueblos del Alto Uruguay, por eso se lo apodaba el guaireño. De sangre guaraní, en su juventud fue lanchero en el poblado de San Lorenzo, y en esa circunstancia lo encontró el combate de San Lorenzo, cerquita de Rosario. Pastor López Aranda refirió para el Monitor de la Educación los inicios de este trompa de granaderos y dice textualmente: después del combate de San Lorenzo, en que se hizo canje de prisioneros, el jefe español entregó al San Martín al teniente Díaz Vélez y a 3 marineros paraguayos que habían sido tomados en una chalana en el arroyo de las Vacas. Todos ellos sentaron plazas de soldados rasos con fecha 5 de febrero de 1813, y uno de ellos se llamaba José Félix Bogado, a quien se le dio funciones de trompa. Quiero que sepan que José Félix Bogado, que se inicia como trompa del regimiento de granaderos a caballo y luego de 12 años de campaña regresa como jefe del regimiento de granaderos a caballo, actuó en Vilcapugio, en Ayohuma, en el Tejar, en el puesto de Márquez, en las acciones de armas de Venta y Media, Chipe y la toma de Montevideo. Cruzó los Andes, se batió en Las Coimas y Chacabuco, luchó en Curapaligüe, en Gavilán, en Talcahuano, y también fue sorprendido en la acción de Cancha Rayada. Quiero que sepan que también hizo la campaña de los puertos intermedios en el Perú, peleó en Moquegua, Pisco y el Callao, etcétera, etcétera. Uno de esos jefes, Olazábal, anotó de él: 12 años de vivac no enfriaron el ardoroso patriotismo del noble paraguayo,
que poco después de llegar a Buenos Aires marchó al Ejército Nacional contra el Imperio del Brasil y se halló en la gloriosa batalla de Ituzaingó. En 1829 este paraguayo abogado murió en San Nicolás de los Arroyos. Otro trompeta, atentos por favor porque he visto de la gente de las reducciones aquí, fue Miguel Chepollá, natural de las Misiones y perteneciente al cacicazgo de Marayuguá. Nació en el pueblo de Santa María la Mayor, allí donde fueron los saqueos, hoy provincia de Misiones. A sus 18 años fue trompa de órdenes del 2º Escuadrón e integró el Ejército del Norte y el Ejército de los Andes. Cruzó la cordillera, se batió en Chacabuco y Maipú, embarcó hacia el Perú y contribuyó con su independencia. Sirvió luego a las órdenes de Bolívar y de Sucre y participó de la última batalla contra los realistas en Ayacucho. Miguel Chepollá regresó a órdenes del coronel José Félix Bogado en febrero de 1826. Quiero que sepan que ustedes habrán oído se pasaba en la prensa y en los mensajitos de WhatsApp, esos famosos 7 granaderos que habían regresado luego de hacer toda la campaña junto a San Martín. Miguel Chepollá, este guaraní de Santa María la Mayor, era uno de ellos. Ya estamos llegando al final. Quiero que conozcan a este trompeta que está aquí también, junto al coronel Bransen, prusiano. Estamos en la batalla de Ituzaingó, una batalla contra el Imperio del Brasil, y el trompa que inmediatamente está dando los toques detrás de él es Cosme Chirú, otro de esos indios guaraníes educados en esta fantástica educación musical que tuvieron los naturales. José Lavalle, el hermano del teniente Juan Galo de Lavalle, es el ayudante, y los 3, Bransen, Cosme Chirú y Lavalle, son muertos al frente del regimiento 1 de caballería en la famosa carga de Bransen un 20 de febrero de 1827 en Ituzaingó o Paso del Rosario. Quiero contarles una anécdota de los efectos que causaban los toques de estos hombres en combate, tanto para los jinetes como para sus cabalgaduras. Y una anécdota va a ilustrar sobre el efecto de los toques de caballería. Manuel de Olazábal narró que el teniente Caraxaville entró a servir de soldado distinguido en los granaderos a caballo a principios de 1813 y fue famoso por su coraje y por poseer un caballo de pelaje colorado, recordado por sus cualidades. Como el regimiento a todo individuo se le designaba un caballo que debía mantener a pesebre por cuenta del Estado, Caraxaville mandó traer uno de la estancia de su padre en Monte Grande, y tras 12 años de regreso a Buenos Aires, Caraxaville trajo su leal y esforzado caballo. Y en 1825 vivía aún el decano de estos caballos del Estado, agobiado por los años. Y cuando oía tocar los clarines, alzaba su pesada cabeza, se incorporaba, y sus ojos marchitos por los años se corrían ávaros de una manera terrible. Tal era el caballo colorado de Caraxaville. Una anécdota simplemente para ilustrar. Y como síntesis de estas páginas que procuran dar gloria a estos trompas guaraníes, porque ¿qué es la gloria para quienes vestimos uniforme? Es que nuestros nombres y nuestras acciones sean recordados. Nombramos los nombres de estos esforzados trompetas y sus acciones de guerra, y estamos estimulando y procurando emular su gloria. Como síntesis de estas páginas, podemos afirmar que el reclutamiento de instrumentistas para cubrir las necesidades del regimiento se realizó con músicos formados en las reducciones y pueblos guaraníticos, convocados por decreto para servir en el ejército. La sonoridad de sus instrumentos sirvió a los hombres de caballería para comunicarse, avisar la proximidad del enemigo, concretar la reunión o concretar el ataque. Se procuró retratar la trayectoria de ellos en la primera época del regimiento. Yo creo que los toques militares se identificaron de tal manera con los granaderos que estos no pudieron haber sido tales, con toda su gloria, sin aquellos músicos de órdenes. Donde hubo granaderos a caballo, hubo trompetas de órdenes, y a ello la gloria compartida de toda la campaña. Quiero tener, simplemente compartir un pequeño video de 1 minuto, ojalá tengamos éxitos y no nos frustremos en eso, donde se ve en acción
donde se ve en acción a nuestros trompetas. Pertenece al... quiero que me habiliten, por favor, nuevamente a compartir pantalla. Y voy a ir al reproductor de Windows Media. Comparto esto con ustedes, ojalá podamos hacerlo. Y aquí va el pequeño video. Combate de San Lorenzo. Fíjense la efectividad de los trompetas para la transmisión de órdenes y la velocidad de los jinetes. A la par de San Martín va el trompeta en su caballo blanco. Así lo tienen. El toque de retirada para reagrupar las tropas. En fin, ojalá hayan podido disfrutar este pequeño video. Isabelino, ¿lo vieron? Se pudo ver. Yo no sé si yo fui el del oído corto, muy, muy de fondo el sonido, pero sí, con tus explicaciones pudimos orientarnos, creo. Muy bien, quiero ser respetuoso del tiempo asignado. Agradezco una y otra vez esta atenta invitación y quiero que, además de todos los aspectos que se han referido en este congreso, simplemente recuerden para orgullo de los argentinos que fueron guaraníes, cerca de 100 lanzas del regimiento de granaderos a caballo y sus 20 músicos también fueron de esas reducciones. Habla de una página de coraje de aquellos indios guaraníes empeñados en la construcción de nuestra patria y de su particular aptitud musical, porque cuando San Martín no pudo encontrar trompetas que supiesen montar, fue a Yapeyú y allí dio con ellos. Muchísimas gracias a todos y quedo atento a alguna pregunta que pudiera surgir de mi exposición. Muchas gracias, doctor Diego. Un placer de escucharte. Realmente la didáctica impregnada en esta charla, evidentemente, y el soporte también del tema, ¿verdad? Considerando que es una manera de tener viva esa memoria, vayamos a entender la impronta del doctor, que es una aplicación en el hoy, y traer a la memoria también una parte quizá muy interesante, que en el momento, evidentemente, de las misiones jesuíticas tuvo mucho que ver con esa defensa y con esa manera de que de alguna manera también y sabemos de que los guaraníes se sentían seguros dentro de las misiones, teniendo a su defensa, ¿verdad? Abro el escenario para alguna consulta. Vamos a aprovechar la presencia del doctor. Tenemos un tiempito para una consulta con él, si alguien quiere hacerle una consulta. De hecho, que fue muy gráfico todo, muy claro, y seguramente vamos a seguir hablando. Carlos. Yo, Isabelino, con un pequeño tema. Gracias, Diego, por la participación, tu amabilidad y tu didáctica, como siempre. Hacemos la siguiente salvedad porque con la transmisión de esto vía las redes sociales, están llegando muchísimos docentes, muchísima gente que recién comienza
a vincularse con el tema misiones jesuíticas, muchas, y hay mucha participación desde ahí, hay mucha interactuación desde ahí con los chicos del equipo de la Fundación. Pero lo que pone en el tapete la conferencia del doctor en este congreso es uno de los temas que hablamos siempre o que siempre es motivo de conjetura. ¿Qué pasó con la gente de las reducciones posterior a la expulsión de los jesuitas? Es decir, ¿a dónde fueron? ¿Dónde fueron los artesanos? ¿Dónde fueron los músicos? ¿Dónde fueron la gente que cultivaba? Bueno, la gente que cultivaba seguía en su tierra, en una tierra reasignada, pero la gente que tenía un oficio, algunos se reubicaron en ciudades, o algunos se trasladaron a ciudades como Corrientes, que era muy vieja, bueno, Buenos Aires, la dispersión, la Asunción, pero el resto de la gente con oficio, el resto, ¿qué pasaba con los músicos? Ahí tenemos una explicación de dónde fueron el tema de los músicos, donde en Yapeyú funcionó la mayor escuela de música de América hasta hoy día. Hasta hoy día. Entonces, entender dónde fue esta gente. Bueno, claro, se preocuparon los ejércitos. Este da un tema muchísimo para hablar. Diego, agradezco tu participación. Yo quiero dar paso a Isabelino que manejes el tema de las preguntas que por ahí... Correcto. ¿Hay alguna consulta? Gracias, Carlos. Yo creo que todos nos quedamos muy atentos. En buena hora, entonces. En buena hora. Sí, una consulta. Señora Alicia, adelante. Buen día, Alicia. Sí. Muchas gracias y muy animada la conferencia. Bueno, lo que pasa es que no salgo en imagen porque estoy engripada. Quería consultarle, ¿usted sabe si en el Museo Histórico o donde está el sable corvo de San Martín, donde está, inclusive también en el mausoleo de San Martín, sí, donde están los 7 granaderos, si se tiene esta información? ¿Usted sabe si se tiene como para que coincidamos, ¿no?, en la información, digo? Hay una lista, esos granaderos resultan... esos granaderos resultan de una lista elevada a Bernardino Rivadavia en 1826, cuando ellos vienen a depositar sus corvos fieros, sus sables corvos fieros por todo lo que habían emprendido en la emancipación de la América del Sur. Estos 7 granaderos regresaron una cifra más que centenaria, pero solo 7 son los que habían iniciado la campaña desde el Río de la Plata y luego regresan, luego de 12 años de campaña por todos los campos de batalla de la América del Sur. De ahí sale esa cifra de comparar. Estos salieron, estos regresaron, coinciden en esta lista de los que salieron y de estos que regresaron, solo 7, y entre ellos estaba... Miguel Chepollá, trompa de la... Y también estaba Miguel Chepollá como trompa de los granaderos. Y Félix Bogado, que había salido como trompa y regresa como jefe de los granaderos. Yo siempre digo que habrá aprendido la milicia del mismo San Martín, siendo el trompeta tan cercano al jefe militar, habrá aprendido a obrar, habrá aprendido ese golpe de vista táctico que caracterizó a San Martín. Y luego de 12 años de campaña, insisto, regresa como jefe de ese puñado de hombres veteranos de 12 años de campaña. Ojalá, Alicia, haya respondido tu pregunta. Resulta de las listas halladas en los documentos de la época de Bernardino Rivadavia, digo yo, él presumía ser presidente en las Provincias Unidas, le elevan esta lista y de allí resulta de la comparación de ambas estos 7 granaderos veteranos de toda la campaña. Ojalá ya lo haya contestado. Gracias, doctor. Flavia, Fanny también está ahí con una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes, buenos días. Me encantó la ponencia también por todo el amor que se trasluce por el tema. Claro, por ahí no tiene nada que ver, pero cuando decía que San Martín regresa al pueblo de donde había salido y recuerda a los guaraníes con toda su capacidad música, me acordé de la teoría de Hugo Chumbita, del hecho de que San Martín
podría ser hijo de Diego de Alvear y de una mujer guaraní. Nada, se me ocurría si también, no solo el haber estado en las misiones, sino también su sangre guaraní, de ser realmente la historia, podría también haber influido en todo esto que contaste tan lindo. Probablemente, y además un refinado y exquisito gusto musical que tenía San Martín. Él en España es compañero del capitán Fernando Sor, y Fernando Sor es uno de los solistas de guitarra más destacados de España. Todavía los jóvenes iniciados en la guitarra estudian con el manual de Fernando Sor, y él le enseñó la vihuela a San Martín, que muchos refieren haberle oído tocar, y hasta hay una pieza de música, pronto le pido que la googleen, no la preparé, La gota de agua, es una pieza de música atribuida a San Martín, está en el manual de su maestro, de Fernando Sor, pero muy habitualmente los maestros incluían las piezas de música de sus alumnos en sus manuales. Lo recuerdan a San Martín también como un afinado barítono con acento andaluz, de modo que tenía un excepcional gusto musical, que también puede estar vinculado con lo que usted dice, Flavia. Lo que sí, no tanto por una afición a la música, sino por una necesidad táctica, incluyó a estos trompetas en su regimiento de granaderos. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Diego. Un placer de escucharte, compartir aquí en esta mañana. Realmente anima, es el café mañanero en este congreso para activar un poco juntos, ¿verdad? Y también reiterarle todas las felicitaciones, y también quedan algunas preguntas en el tintero del Facebook, que también algunos participantes de los miles que están allí lo están haciendo. Seguramente dará motivo para seguir conversando con usted. Muchísimas gracias, doctor. Muy atento. Distinto saludo. Gracias, Carlos. Gracias a todos.